están? Nuevamente estamos con ustedes para continuar con la clase de formación integral del carácter. Comenzamos dando una definición de qué era el carácter. La semana pasada vimos cuán importante es la formación del carácter desde la etapa prenatal, la infancia, la niñez temprana y la niñez intermedia. Hemos acabado con todo lo que es la etapa esencial en la formación del carácter. Las bases, los fundamentos se dan en todas estas etapas que hemos hablado en la clase pasada. Estamos entrando ahora a una nueva etapa, que es la adolescencia. En la adolescencia se empieza a ver los frutos de lo que se hizo en las etapas previas. Me gusta comparar a la adolescencia con una mudanza. A veces nos asustamos al escuchar la palabra adolescencia. Decimos, llega la adolescencia, llega la época de la rebeldía. Sin embargo, los estudios dicen que lo más probable es que de cada 4 chicos adolescentes, solo uno muestre rasgos de rebeldía. Así que, aparentemente, es un mito decir que la adolescencia es la etapa de la rebeldía. Pero sí podemos decir que es una etapa de cambios. Hay cambios físicos, hay cambios emocionales, hay cambios sociales. Entonces me gusta comparar la adolescencia con una mudanza. Cuando nos mudamos de una casa a otra, mucho va a depender cómo lo hacemos para que la mudanza no sea tan traumática. Por ejemplo, si mudamos y ponemos todas nuestras cosas de la casa anterior en cajas con rótulos, cocina, baño, dormitorio, etc. Y cuando entramos a la nueva casa, vamos colocando en los lugares convenientes, de acuerdo al rótulo que dice la caja. Luego tenemos que abrir simplemente y colocar en la nueva casa. Eso es todo. Más o menos así es la adolescencia. Nos mudamos, pero si lo hacemos en orden, y si hicimos un buen trabajo en las etapas previas, en la adolescencia simplemente las cosas van a ir encajando suavemente. La adolescencia es vista como un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, en todas las áreas del desarrollo, y el desarrollo moral no es la excepción. El crecimiento en el área del desarrollo cognitivo en particular tiene un efecto sobre el desarrollo moral del adolescente. Y es por eso que la doctora Habenik dice que primero, a diferencia de los niños, los adolescentes se preocupan por lo que es correcto en oposición con lo que es incorrecto, reflejando así el surgimiento del sentido de la justicia. Los adolescentes buscan la justicia, no solo buscan darse cuenta que es bueno y que es malo, sino también buscan la justicia. En segundo lugar, dice ella, empiezan a preocuparse por los códigos morales personales y de la sociedad. A medida que se vuelven aptos para entender diferentes puntos de vista, ven que los códigos morales son relativos y no absolutos. Y finalmente, sobre todos los cambios, resulta un conflicto entre la conducta moral y el pensamiento moral. Erikson, que es el que desarrolló la teoría psicosocial, dice que el adolescente entra en una crisis donde va buscando su identidad versus la difusión de su identidad. Empieza a preguntarse, ¿quién soy yo en relación a lo que me rodea? No quiero saber qué es lo que dicen otras personas de quién soy yo. Yo necesito encontrar mi identidad, necesito encontrar mi sexualidad, necesito saber quién soy yo. El adolescente tiene una urgencia por encontrar su identidad, sentirse que pertenece, que sobresale por sus habilidades y no es aislado por falta de ellas. Los adolescentes que han vivido en entornos familiares que incluyen conversación, normas claras, principios morales, calidez y pocas amenazas son los que experimentan un mejor desarrollo de niveles altos de juicio y conducta moral, mientras que aquellos cuyos padres practican métodos autoritarios permanecen con niveles de razonamiento moral bajos. Las familias dentro de las cuales ha vivido gran confusión, como la pérdida de alguno de los padres a causa del divorcio, pueden reprimir los niveles de juicio moral por la ira,
culpa y rechazo a los padres. Durante la adolescencia, la estructura del carácter se vuelve claramente visible. Los fundamentos débiles de los años tempranos muestran deficiencias de carácter. La adolescencia se vuelve crucial en refinar la estructura del carácter que se tendrá por el resto de la vida. El carácter continúa madurando a través de la vida y se vuelve un componente importante en la satisfacción de una vida de contribución. Lo que voy a decir va especialmente para los padres, no tanto para los adolescentes. Es importante, es muy importante la crianza en los primeros años. En la adolescencia debemos dar entonces ahora el paso a que el joven, la señorita, el adolescente, empiece a mostrar los frutos de la crianza anterior. El carácter y la personalidad son desarrollados a través de los años, no simplemente moldeados y formados durante la niñez temprana. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, claramente entendemos que los primeros años son esenciales y fundamentales para la formación del carácter en el ser humano. Pero, ¿qué sucede si por alguna razón el padre y la madre, o alguno de ellos, descuidaron este deber y llegada la adolescencia desean remediar el pasado? Dijimos de cada 4, 1 se rebela. ¿Qué pasa si nuestro hijo es aquel que se rebela y nos damos cuenta que es por la falta de educación en los primeros años? Solo nos queda cruzarnos de brazos y decir, ya el tronco está torcido, no hay nada que hacer. O si nos arrepentimos de todo corazón, ¿habrá algo todavía que se puede hacer? El tronco aún es tierno, tal vez una buena podada hará que el tronco se pueda enderezar. Recuerdo que una vez le pedí al jardinero que trabaja en nuestra casa que podara un arbustito que teníamos. Cuando llegué, había cortado todo. Y yo dije, ¿qué pasó? Mi lindo arbusto. Me dice, estaba creciendo mal, lo tuve que cortar. Y yo pensé, me malogró, este señor no sabe nada, me malogró mi arbusto. Pero al poco tiempo, o pasado un tiempo, creció un lindo arbusto. Hay veces que hay que hacer una buena podada. Vamos a continuar. Las autoridades seculares admiten cambios graduales. Con la asistencia divina puede haber cambios drásticos. O sea, hay esperanza. Ellen White invita a aquel padre cristiano que por diferentes motivos se descuidó en su labor como padre o madre, a que se arrepienta delante de Dios y le pida perdón. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué buena noticia! Podemos arrepentirnos, podemos pedir la ayuda y el auxilio de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza, dice un viejo refrán. No hay tiempo que perder y con la gracia de Dios, trabajo arduo y oración, podremos vencer al enemigo. El contacto humano en la vida temprana es importante, pero a medida que el crecimiento continúa, los patrones pueden ser cambiados. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede cambiarse el carácter? Vamos a ver algunas pautas que nos podrían ayudar para el cambio del carácter. Rasgos de la personalidad que se están manifestando en nuestro carácter, que debemos arraigarlos, debemos hacer una poda. Número 1, debemos sustituir lo malo por lo bueno. Por ejemplo, si hemos vivido una vida desordenada en la casa sin muchos horarios, podríamos sentarnos juntamente con los hijos y tomando en cuenta ya sus actividades, porque ya no son chicos en los cuales podemos decir, mira, haces esto,
No, ya tenemos que tomar en cuenta sus actividades. Podemos con ellos armar un horario, tomando en cuenta, si es que hasta aquí no se lo ha hecho, que el culto debe ser una actividad primordial en el hogar. Número 2, otra pauta. Alimentar lo bueno y hambriar lo malo. Todos nuestros hijos tienen rasgos buenos, positivos. Subrayar las cosas buenas y positivas y las cosas malas, no ignorarlas, pero no subrayarlas de tal forma que en vez de alentar, desanimemos a que puedan intentar nuevamente. Hagamos la práctica. Es un trabajo fuerte, porque recordemos que estamos comenzando en una etapa que ya las cosas están formadas, pero con la gracia de Dios se puede lograr. Entregarse a Cristo del todo. En primer lugar, antes que pidamos que nuestros hijos se entreguen a Cristo del todo, nosotros como padres cristianos debemos ser conscientes que el modelaje es muy importante. Ya hemos hablado de eso en la clase anterior. Aunque el comienzo pueda crear una desconfianza, porque pueden decir qué pasó con papá, qué pasó con mamá, que de repente están amorosos, de repente están orando más de la cuenta, qué es lo que pasó, de repente hablan dulcemente. Pero poco a poco el Espíritu Santo vencerá en un corazón sincero. Otra pauta, cultivar la amistad con Cristo, observar y copiar su vida. Los modelos humanos son efímeros, pasajeros, débiles, pero en Cristo tenemos supremo ejemplo. Debemos ir a los pies de Cristo y llevar a nuestra familia a este lugar sagrado en forma diaria. Recordemos que el adolescente, en su búsqueda de identidad, también busca la amistad, busca ser aceptado, busca ser querido. Y cuando encuentra en Cristo su mejor amigo, el que lo acepta como es, pero no lo acepta como es para que quede como es, sino para transformarlo, encontrarán una amistad que durará por el resto de la vida. Otra pauta, orar pidiendo que el Espíritu Santo cambie nuestros deseos y actitudes. Y luego, orar por nuestros hijos, pues ellos son mayormente el resultado de nuestra crianza. No podemos echarle culpa, oye mira, tu hijo, ¿no? A veces decimos eso al esposo, o el esposo nos dice a la esposa, son nuestros hijos. Y mayormente, no siempre, pero mayormente son el fruto de lo que nosotros hemos hecho en sus vidas. Una última pauta que me gustaría tocar esta mañana. Confiar en Cristo para guiar los cambios necesarios. Cuando el desánimo toque nuestra puerta, confiar en Cristo que nos fortalezca y nos da las fuerzas necesarias para seguir intentando. El enemigo siempre está dispuesto, dice Elena de White, que está observando. Tal vez no nos puede hacer caer por otros lados, porque estamos convencidos de qué es lo que dice la palabra de Dios, pero a veces nos hace caer por el desánimo. Él lee nuestro rostro de tristeza o de pesar y rápidamente nos tienta a que nos desanimemos. Confiemos en Cristo, que Él puede ayudarnos como padres o nos puede ayudar como maestros a trabajar en la formación del carácter de un joven que está luchando por ser mejor. O que tal vez ni cuenta se ha dado que necesita de cambio. Esto es en la adolescencia. En la adolescencia entonces hemos visto que hay la búsqueda de la identidad y podemos aprovechar esa búsqueda por una identidad y en esa búsqueda por tener amigos, en tratar de todavía cultivar en él valores que ayudarán a la construcción de su carácter. Recordemos siempre que el carácter es un tesoro y el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Si nos hemos equivocado, no es tarde. Podemos ponernos a trabajar. Y si el adolescente, gracias a Dios, está dando frutos, apoyémoslo, animémoslo, para que vaya dando esos frutos, esos primeros pininos de una moral propia, ya no esa moral que depende de papá y de mamá, de qué es lo que papá y mamá opinan, o van a la iglesia porque papá o mamá lo quieren, sino porque ellos lo quieren hacer. Animémoslos, apoyémosles, démosle el espacio en el hogar, en la iglesia.
A veces tenemos temor de que se van a equivocar. Pues se equivoquen, pero para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Acabamos la etapa de la adolescencia y ahora comenzamos la siguiente etapa, que a veces no está muy marcada la entrada a la etapa de la adultez temprana. Hay algunos que por su propia madurez que tienen, que terminan años anteriores la adolescencia. Más o menos, ¿no? De acuerdo a la construcción social, se dice que la adolescencia va desde los 12, 13 años hasta los 20 años, sin incluir los 20. Pero pues uno sabe que eso no es una marca que es definitiva. Hay chicos que comienzan la adultez temprana un poco antes y hay otros que inclusive sobre los 20 todavía siguen mostrando rasgos de adolescencia. Pero vamos a hablar, ¿qué pasa en la adultez temprana? La gran mayoría de los jóvenes en la adultez temprana salen de casa, ya no están con los padres, tienen que tomar todas sus decisiones, desde qué van a comer, qué se van a vestir, con quién van a andar, a qué hora se van a acostar, a qué hora van a volver, si vuelven o no vuelven a su pensión o al internado, a su casa. Ya tienen que tomar estas decisiones solos. Esta es una etapa hermosa. En esta etapa están forjando su carrera, probablemente van a buscar el compañero de su vida en esta etapa que sucede todo eso. También, si Dios lo permite, en esta etapa puede ser que logren sus objetivos de un matrimonio. Es una linda etapa. ¿Qué sucede? ¿Continúa la formación del carácter o hasta aquí nomás llega? ¿Y qué podemos decir de los que ya pasaron la adolescencia y probablemente ya partieron de casa? Conocen a Cristo en esta edad y ya su vida está llena de hábitos que han formado un carácter torcido y desagradable. Ustedes saben, hay muchos que recién en esa edad conocen a Cristo. Hay esperanzas para un joven o señorita que, conscientes de sus malos rasgos de carácter, desean el cambio, pero no tienen padres que les puedan guiar. ¿Saben? Nosotros como maestros sentimos esta responsabilidad. Gran parte de nuestros alumnos ya viven solos y ahora nosotros como sus maestros nos podemos convertir en segundos padres. Si bien es cierto que el hogar, la escuela y la comunidad tienen importantes responsabilidades en el desarrollo del carácter de los niños, llega el tiempo cuando el individuo mismo tiene la primordial responsabilidad por su propio desarrollo de su carácter. No puede culpar al hogar o a la escuela por defectos personales, porque los cambios son posibles con la ayuda de Dios. Las elecciones personales determinan el desarrollo futuro. Aquí lo que se elige tiene una trascendencia para el futuro. La vida adulta brinda muchas oportunidades para el crecimiento del carácter cuando el individuo tiene que manejar el matrimonio, la paternidad, la carrera, la religión, la moral y la cultura de la comunidad, la enfermedad y otras desgracias, las cuestiones sociales, por ejemplo, el abuso de sustancias, la sexualidad, la guerra y la paz, el aborto, el SIDA, etc., la influencia de los medios y las relaciones personales. Como resultado de estas elecciones, la conciencia puede fortalecerse o debilitarse. El altruismo puede crecer o morir. Las acciones morales pueden fortalecerse o comprimirse. El carácter puede crecer o disminuir en propósito y acción. La doctora Havenick nos da las siguientes pautas para el desarrollo del carácter en esta etapa adulta. Ella dice que el joven adulto o simplemente el adulto tiene la responsabilidad por los siguientes pasos. Número 1. Cooperación con la divinidad. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Cooperación con la divinidad. No trabajamos solos.
Número 2, arrepentimiento. No tenemos en nosotros mismos para limpiar el templo de nuestra alma de sus contaminaciones, pero el arrepentimiento de nuestros pecados contra Dios y buscando perdón a través de los méritos de Cristo, Él impartirá esa fe que obra por amor y purifica el corazón. Número 3, confianza en Dios. Los seres celestiales obrarán con el agente humano con la determinada fe que busque esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Siguiente, escoger los caminos de Dios, la voluntad. La transformación exitosa del carácter en esta vida requiere una transformación de la naturaleza del hombre. El hombre es incapaz de desarrollar su propio carácter. Es responsabilidad de la persona hacer la elección correcta. La parte del hombre consiste en colocar firmemente su voluntad de parte de Dios. Entonces, Dios puede hacer su parte en la transformación de la naturaleza del hombre para que refleje la suya. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger servir a Dios. Podemos entregarle toda nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Cristo no empuja. Cristo nos da la oportunidad que nosotros elijamos y lo invitemos. Por último, unir nuestro esfuerzo con Cristo. Si bien los padres son responsables de la estampa del carácter, así como de la educación y la preparación de sus hijos e hijas, es cierto, sin embargo, que nuestra posición y utilidad en el mundo depende en gran medida de nuestra propia conducta. Daniel y sus compañeros disfrutaron los beneficios de la debida preparación y educación en los primeros años de vida, pero estas ventajas de por sí no los habrían hecho lo que ellos llegaron a ser. Llegó el tiempo en que debían actuar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. No estamos solos en nuestro propio conflicto de los siglos. La lucha entre el bien y el mal dentro de nuestros corazones es constante. Tenemos el divino socorro a nuestro alcance para tomar buenas decisiones que nos llevarán a la vida eterna. Charles Reeve dice: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha un destino. Todos conocemos la famosa historia del entrenador Freddy Ternero, ¿verdad? Quien llevó al equipo provinciano de Cusco, Cienciano, a un doble triunfo de nivel internacional. La Copa Sudamericana 2003 al vencer al River Plate y la Recopa Sudamericana 2004 tras vencer al Boca Juniors tras penales. ¿Cuál fue su secreto? ¿Qué hizo para lograr este doble triunfo? Él mismo contesta al recordar su historia como entrenador. Copa Sudamericana 2003. Tras perder 1-3 con Católica en Chile. Ya en la noche, de vuelta en el hotel y cuando estaba a punto de irme a dormir, algunos jugadores me pidieron permiso para salir a la calle. Era como la 1 de la madrugada. Estaban contentos con la clasificación y supongo que querían aprovechar las pocas horas que nos quedaban en Santiago para conocer la vida nocturna. Los miré fijamente. Nadie va a salir a ningún lado. ¿No se han dado cuenta de algo? Hemos perdido.
Esta noche nos han derrotado. Copa Sudamericana 2003. Un día antes de jugar con Santos en Brasil, esto sucedió. ¿Ven este estadio? El de Santos. Mírenlo bien. Se está cayendo. El camerino es viejo, rajado. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Santos es pura historia. Hoy en día es un equipo más. Si fuera un grande, tendría un gran estadio. O sea, no nos hagamos la idea de que jugamos con 11 extraterrestres. Así que no molesten, no nos vamos a ir sin llevarnos por lo menos un punto. El sí se puede. Final en River, en Arequipa. Noté que poco a poco se cansaban, que empezaban a sentir la ausencia del compañero. La Rosa había sido expulsado. En eso, una arenga llegó desde las tribunas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El equipo pareció recibir una inyección de energía. Nunca supe en qué parte del estadio comenzaron a gritar. Hay distintas versiones sobre su origen. Incluso la veintena de mis compañeros de promoción que fue a alentar al cienciano me dijo que ellos habían prendido la mecha. La verdad, pudo habérsele ocurrido a cualquiera. Fue muy importante para los chicos porque sintieron en sus fibras íntimas ese apoyo. Recopa 2004. Entretiempo del partido con Boca. Eso es Boca. Eso que han visto en los primeros 45 minutos es Boca. Aquellos que pensaron que nos iban a pasar por arriba, que eran tipos de otro mundo, se equivocaron. Como ven, hay mucho de publicidad y marketing en el asunto. ¿Contra ese equipo se va a rendir? ¿Contra ese equipo se van a rendir? No me molesten. Ternero cuenta en su libro Sí se puede, la conquista de un sueño, que como un grupo de jugadores prácticamente desahuciados fue capaz de revertir una historia plena de fracasos. El secreto no se debe solamente a una dura preparación física y táctica. El éxito radicó sobre todo en una revolución de mentalidades. Podemos hacer una analogía de nuestras vidas con la preparación para jugar un partido de fútbol. Sabemos que nuestro adversario ha recibido mucha atención y buena publicidad, pero la realidad es que ya es un equipo que fue derrotado en la cruz hace más de 2000 años. Pero constantemente nos quiere amedrentar, haciéndonos creer que no podremos. Nuestra barra nos arenga, susurrándonos al oído. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. En Él sí se puede. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. La formación del carácter es la obra de toda la vida y es para la eternidad. Recordemos entonces que en Cristo sí se puede. Nos vemos la próxima clase.